92 segundos es el tiempo de preaviso que dio el sistema de alerta temprana a los habitantes de la Ciudad de México en el devastador terremoto del 7 de septiembre del 2017. Una red de sensores en la costa que fueron instalados tras el desastroso sismo de 1985 es capaz de detectar los terremotos originados en la zona sísmica del Pacífico mexicano y avisar mediante alarmas de la llegada de la onda de destrucción. Más allá de estos pocos segundos, es imposible saber cuándo temblará de nuevo. Santiago, capital chilena con 7 millones de habitantes y altos índices sísmicos. Un proyecto de monitoreo vigila estrechamente la falla de San Ramón, que con sus 30 kilómetros de largo es un potencial riesgo para la urbe. Esta falla es una fuente local que puede generar sus propios terremotos y de esa manera entonces constituye una nueva fuente de peligro y amenaza sísmica para la ciudad de Santiago en particular. La red de monitoreo del Centro Sismológico chileno incluye 12 estaciones ubicadas bajo tierra, en la falla y sus alrededores, que podrían informar al instante de cualquier actividad. Expertos temen un movimiento que podría tener la fuerza suficiente para destruir la zona oriente de la capital. Lo que se puede sentir a lo largo de la falla puede ser 2 a 3 veces más que, por lo menos, que lo que sentimos durante el terremoto de 2010 en Santiago. Ese terremoto alcanzó una intensidad de 8,3 en la capital y 8,8 en su epicentro en la región de Biobío, causando la muerte de 500,000 de personas y daños por $30,000 millones, según datos oficiales. En los últimos 3 años, Chile ha soportado 3 terremotos superiores a los 8 grados. Dado que el penúltimo fue hace 17,000 y el último hace 8,000, de acuerdo a lo que hemos estudiado, entonces podemos suponer que la falla ya ha acumulado suficiente esfuerzo tectónico como para generar otro sismo mayor. Y eso podría ser en cualquier momento, digamos. Podría ser en los próximos minutos o podría ser en cosa de los próximos 100 o 1000 años. Por ahora, los primeros resultados del monitoreo confirmaron que este accidente geográfico está activo y generando sismos de magnitudes que no han sobrepasado los 2 grados. Hola, yo soy Ana Cristina Olvera. ¿Qué tal? Yo soy Iván Carrillo. Y esto es En Paralelo. Seguramente muchos han visto noticias que dicen que un sismo va a ocurrir pronto. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos de los científicos, de muchas técnicas que existen para tratar de identificarlos, no se puede predecir con exactitud cuándo va a ocurrir un terremoto. Exactamente, y suele ser recurrente en redes sociales, por ejemplo, que se aproxima un sismo creando un pánico innecesario e injustificado. Lo que sí ha podido hacer la ciencia es crear mapas de riesgo, mapas de peligro, a través de los estudios geológicos y de la análisis de acumulación de energía en ciertas fallas identificadas. Así es, Iván, y es que nuestro planeta pues no es un cuerpo inerte, tiene muchos procesos, sobre todo pues adentro de sus placas tectónicas, que hacen que pues se vaya acumulando energía y esta se vaya liberando de distintas formas. La interacción de estas 16 placas tectónicas, como bien las defines, se da precisamente en sus lindes, en sus bordes, que se conocen como fallas. Normalmente la energía acumulada, pues un buen día en tiempos geológicos, estamos hablando a veces de cientos o miles de años, pero termina liberándose y es cuando se propicia un movimiento sísmico que, como sabemos, pues puede ser de intensidades, de magnitudes variables. Esta es una solamente de las características de la Tierra. Muchos incluso han planteado la opción de utilizar toda esta energía que se genera por el movimiento de las placas tectónicas como un recurso, porque la Tierra pues nos da muchos recursos. De ahí es de donde podemos obtener todo lo que necesitamos para la vida, sobre todo la visión de pueblos originarios, y aquí es cuando se cae en un conflicto entre la economía moderna de la explotación de recursos y los pueblos o las creencias ancestrales. Unos $540 americanos es el precio de 1 kilogramo de plata. Si consideramos que las mayores mineras en México y Guatemala extraen 600 toneladas al año de este metal, nos da una cifra de más de $300 millones.
Esta es una de las razones por las cuales las empresas mineras invierten enormes esfuerzos en ocupar tierras que son en muchos casos sagradas para pueblos indígenas. ¿Qué precio tiene el respeto a los pueblos originarios? La minería. 4 mujeres Premio Nobel de la Paz reclamaron el jueves frenar toda actividad minera en Guatemala. Las galardonadas Rigoberta Menchú, Taguaquil Carman, Shirin Ebadi y Jordi Williams denunciaron daños al medio ambiente y la criminalización de los pueblos que se oponen a los proyectos extractivos. Una compañía y los corruptos del gobierno pueden ganar millones mientras los pueblos están perdiendo todo. Menchú, originaria de Guatemala, exigió el cierre definitivo no solo de la mina San Rafael, sino la cancelación de las licencias ilegales que se han otorgado. La mina San Rafael se encuentra temporalmente suspendida por orden judicial tras 4 años de operación, luego de que una ONG ambientalista denunció la falta de respeto a las consultas comunitarias y a la opinión del pueblo indígena Xinca, mientras que los pobladores de la zona mantienen un campamento de resistencia para evitar el ingreso de maquinaria e insumos. Minería que ha causado mucha discordia en Guatemala, ha causado muchos odios, también ha dividido las comunidades. Los guatemaltecos denunciaron represión de la policía y encarcelamiento de mujeres dirigentes de los 7 municipios que están alrededor de la mina. Concebimos la madre tierra como nuestra madre porque nos da alimentos, supervivencia, hacemos parte de ella. Así definió a Nabguana, es decir, la madre tierra, el indígena Jorge Cárdenas del pueblo Gunadule en Colombia. Una concepción distinta, ancestral del mundo que habitamos. Así es, Iván. Es que los pueblos indígenas, su cosmovisión, consideran a la tierra, la madre tierra, la Pachamama, incluso la llaman algunos, pues un elemento vital, sagrado de su cosmovisión, y pues por esto tiene una concepción mucho más integral del desarrollo de las sociedades en los pueblos indígenas. Y además una concepción que, hay que decirlo, viene de tiempos ancestrales, desde que el ser humano emprendió esta odisea de conquista, de descubrimiento del planeta, salió de África, cada grupo humano fue creando una visión que lo llevaba a sus orígenes y aunque, claro, difiere y hay mucha mitología en torno a esto, pero casualmente en América los pueblos originarios tienen coincidencias fascinantes en la explicación de este origen. Sin embargo, la visión moderna de la tierra pues es más bien como un recurso, un lugar de donde se extraen diferentes objetos que se comercializan. Esta visión mayormente proveniente de Occidente, pero que sin embargo se ha extendido y ha hecho que se pierda el equilibrio en muchas de las sociedades y de los pueblos. La colonización supuso el desembarco en América de unos valores muy diferentes a los de las culturas prehispánicas. En Europa, la riqueza se medía por la cantidad de tierras poseídas, mientras que para la cultura indígena no se concebía la posesión privada de la tierra como tal. En 1.7 millones se estima el número de hablantes actuales del idioma náhuatl. Esta lengua hablada por el pueblo mexica durante la conquista española era la lengua franca dominada por muchos otros pueblos en Mesoamérica. Aunque el número de hablantes de la misma se redujo progresivamente, muchos misioneros la usaron y mantuvieron como herramienta de evangelización, siendo de gran importancia en la época colonial. León Portilla, nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla, es uno de los grandes expertos en la historia narrada a través de esta lengua. La Universidad de Sevilla otorgó la investidura doctor honoris causa al destacado historiador y antropólogo mexicano Miguel León Portilla, en reconocimiento a su trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de México y otras naciones. En una ceremonia inédita, el rector magnífico de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo, vino a la UNAM, casa del doctor Miguel León Portilla, para otorgarle dicha distinción. Admirable profesor, al brillante historiador, al historiador de las voces sin voz, al escritor sensible, al filólogo erudito y al admirable antropólogo que con generosidad y con cariño ha aceptado nuestra invitación para formar parte de nuestro claustro de doctores. El rector de la UNAM, Enrique Graue, definió al también filósofo Miguel León Portilla como una leyenda e institución. A través de una proyección, Ramón Marías Herreras, catedrático de la Universidad de Sevilla, fungió como padrino del doctorado. Don Miguel ya hace tiempo que es historia viva de México porque nos puso en contacto directo con la voz del indígena, con la voz de los vencidos.
De las manos del rector de la Universidad de Sevilla, el maestro León Portilla recibió las insignias que conforman esta investidura y al mismo tiempo hizo la promesa como doctor honoris causa. Que en España florecieron muchas ciencias de manera admirable, con reconocimiento y consecuencias universales. Sevilla tiene un papel decisivo. Ha sido la puerta hacia el nuevo mundo. Miguel León Portilla, un universitario universal. Miguel León Portilla abrió una nueva perspectiva para estudiar a los indígenas, primero estudiando su lengua, pero también su cultura, su arte, todo el pensamiento integral propio de los indígenas. Qué gran pensador, ¿no? León Portilla se da cuenta y, como bien dices, a través del náhuatl, a través del estudio profundo de esta lengua, se da cuenta que hay una única versión de una historia pues dramática, que es esta confrontación con los pueblos prehispánicos, y decide abrir la puerta del universo de la visión de los vencidos, de la historia que no se había contado. Así es, Iván, y además se fue a las fuentes originales, no se conformó como lo hicieron muchos estudiosos de los indígenas con aquellos relatos que contaban los mismos conquistadores en español, pues por la dificultad que representa hablar el náhuatl, hablar la lengua indígena. Él decidió irse pues a las crónicas indígenas que fueron escritas por los mismos náhuatls después de la caída de Tenochtitlán, y fue así como escribió la famosa Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista. Un libro clásico, pero además otro gran acierto importantísimo de León Portilla: no se limita a la historia, viaja al presente y evalúa y analiza y entiende y pone en la mesa de la discusión al indígena actual. Actualmente 1.5 millones de personas continúan hablando náhuatl como lengua materna, y es el trabajo de León Portilla, la mirada, quien abre ese universo y nos permite entender un proceso histórico muy complejo en la actualidad. Y además también es muy peculiar la forma en que aprendió náhuatl. Él lo aprendió de un sacerdote, Ángel María Garibay, que a diferencia de muchos otros evangelizadores que pues no tuvieron una intimidad tan profunda con los indígenas, él se dedicó a luchar por las causas de los indígenas y por supuesto conocía a la perfección la lengua náhuatl. León Portilla sin duda le regresó la voz a los pueblos mesoamericanos, esa voz que había sido arrebatada durante la conquista. Es este investigador quien se la regresa y nos abre la puerta al gran universo del mundo náhuatl. Sí, Iván, enhorabuena por este gran reconocimiento a Miguel León Portilla. Vamos a una breve pausa, esto es En Paralelo. En 1799 se descubrió en una expedición francesa a Egipto la piedra de Rosetta, pieza clave en la historia para la traducción de los jeroglíficos egipcios. Después de muchas vicisitudes, la pieza acabó en el Museo Británico. El gobierno egipcio mantiene una lucha de años por la recuperación de la pieza, que es clave en la interpretación de su civilización milenaria. No es el único conflicto en el mundo de la arqueología por este motivo. ¿Quién debe resguardar las piezas descubiertas por expediciones extranjeras? Costa Rica concretó la mayor recuperación de piezas arqueológicas del país, que fueron decomisadas a un coleccionista en Venezuela. Porque es la primera vez que dos países se restituyen patrimonio de la forma en donde se colabora, se facilita, se brindan todas las posibilidades para que el patrimonio retorne a su país de origen, en este caso Costa Rica. Trabajadores del Museo Nacional se ocuparon de organizar la colección de 196 piezas, que incluyen 2 esferas de piedra, metales, barriles, figuras de guerreros y vasijas de barro procedentes de diferentes regiones del país. Tenemos piezas desde 300, 400 después de Cristo hasta 1200, 1300 después de Cristo. Tenemos casi toda la secuencia cronológica de la época de después de Cristo representada en las piezas.
Las piezas fueron decomisadas entre 2009 y 2014 en Venezuela al coleccionista estonio Harry Manil, cuya casa en Caracas funcionaba como un pequeño museo. Son piezas únicas, piezas que fueron hechas específicamente para usos domésticos o rituales, y desde el punto de vista de nosotros como curadores y arqueólogos estamos hablando siempre de valor cultural incalculable. Lógicamente en el mercado negro estas piezas tienen un valor, de hecho. Las piezas salieron de Venezuela el 24 de diciembre en barco y llegaron el 2 de enero al puerto caribeño de Moín en Costa Rica. El miércoles fueron recibidas por el Museo Nacional. Ya lo sabemos, el mercado del arte mueve millones de dólares en compras y subastas de piezas que en algunos casos son obras de autor perfectamente conocidos y con un historial de ventas legales, como puede ser un cuadro, una escultura, etcétera. Pero en otras estamos hablando de piezas arqueológicas y su valor trasciende precisamente eso, el valor arqueológico. Iván, y es que para los coleccionistas de arte, pues debe resultar muy atractivo poder poseer una de estas piezas arqueológicas simplemente como un adorno, como parte de sus colecciones, porque muchas veces no solo se encuentran con una pieza estéticamente bella, sino que además pues está el incentivo de tener un pedazo de la historia en tu posesión. Sin embargo, esto genera un mercado negro gigantesco y una expoliación de muchos países, el patrimonio de culturas que, bueno, terminan las piezas ahí ocultas para el disfrute de una persona y su codicia. Además, son muchísimas las piezas arqueológicas. Siempre escuchamos noticias de nuevos yacimientos o algún sitio en donde se encontraron vestigios de alguna cultura, y por eso no siempre es manejable para los países y sus instituciones poder pues tenerlas bajo resguardo. Entonces hacen cosas como en México, donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia da una especie de permiso para que la gente pueda tener alguna vasija, alguna pieza de obsidiana, siempre y cuando esté perfectamente bien registrado. Claro. Y pues no haya ningún peligro de que se comercie. La famosa concesión de uso que te permite tener la pieza, sin embargo, pertenece a la colección, al patrimonio histórico, ¿no? Sí, y luego hay casos que son un poco más difíciles de resolver, como por ejemplo los tesoros hundidos. Recordemos el caso del galeón de San José. Este galeón se hundió en 1705 enfrente de costas colombianas. Lo descubrió una empresa americana. El galeón pues tenía bandera española y pues se encontraba o se encuentra en territorio colombiano. Entonces ahí ha habido un verdadero conflicto sobre a quién pertenecen estos tesoros. Todo un tema, los cazatesoros, las empresas cazatesoros que recorren las costas americanas, y bueno, hay grupos de defensa, hay litigios, hay pleitos serios por recuperar estos patrimonios. 97.5% de la población exterminada. Prácticamente la totalidad del pueblo Selknam desapareció en Tierra de Fuego en Chile y Argentina, en lo que se considera uno de los genocidios recientes más graves contra el pueblo amerindio. La sociedad Brown Menéndez, colonos ganaderos de esas tierras, llegaron a pagar 1 libra esterlina por oreja de cada indígena, provocando actos de extrema violencia contra el pueblo Selknam. La historia de los pueblos indígenas de América del Sur es una historia de represión y lucha por la tierra que sigue escribiéndose. Decenas de indígenas protestaron el miércoles en Buenos Aires. Exigen al Congreso que prorrogue por tercera ocasión una ley que evita que sus comunidades sean desalojadas de sus tierras. La legislación vigente desde 2006 prevé que se realice un estudio de los territorios donde están establecidos, pero hasta la fecha no ha sido concluido y la ley vence en noviembre. Los conflictos son cientos, en el sur, en el norte, en todos lados existen territorios desalojados por los ojeros, la minera, los empresarios, como es la situación que vive el pueblo mapuche con el empresario Benetton. Los manifestantes critican, por ejemplo, que el empresario italiano Luciano Benetton posea unas 900.000 hectáreas en la Patagonia, donde comunidades mapuche reclaman tierras ancestrales. No puede haber esta injusticia de un empresario con 1 millón de hectáreas y un pueblo mapuche que no tiene dónde vivir. Nosotros somos los originarios, somos preexistentes al Estado, el Estado vino después, el Estado se conformó sobre los territorios de nuestro pueblo. La manifestación cerró 5 días de un campamento instalado frente al Congreso por representantes de 40 comunidades. Ahora esperan que se termine el estudio y se apruebe una ley de propiedad comunitaria.
El periodista Darío Aranda, en su libro Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias, llamó el pecado original de la fundación del Estado argentino a la expropiación y saqueo de unos, exterminio de muchos y sometimiento de otros. Y es que el Estado argentino construyó toda una narrativa, un discurso de negación de la realidad indígena a través de la idea del crisol de razas para, una narrativa, un discurso que terminó por someter a las poblaciones originales y las orilló al exterminio. Y es que hubo, digamos, dos oleadas de migración en Argentina. Primero, en los siglos XVI y XVII, en la época de la conquista, pues llegaron en mayor medida aquellos que eran funcionarios, que trabajaban en distintas funciones administrativos, religiosos, comerciantes. Fueron los que pues, llegaron desde la península ibérica, España y Portugal. Pero luego viene este periodo de reconquista, podemos decir, o una segunda conquista de 1880 a 1950, cuando se propició una emigración a las tierras argentinas que venían principalmente de Europa y de Asia, y donde se les entregaba a los nuevos inmigrantes derechos sobre las poblaciones originales, ¿no? Creando pues una situación de desigualdad y de injusticia. Y no solo se trató de los derechos de estos nuevos habitantes, sino ya más allá de eso, los tremendos abusos. Hay varios casos muy emblemáticos, como por ejemplo el de la isla de Martín García, que está ubicada junto al Río de la Plata, donde a finales del siglo XIX pues, se convirtió en un campo de concentración, y pues un estudio de la Universidad de Buenos Aires habla de algo así como 30,000 desaparecidos. Y gran controversia ha generado desde 1997 la presencia de Julio Argentino Roca en los billetes de 100 pesos. Este militar, este conquistador, a finales del siglo XIX encabezó la llamada Campaña del Desierto, que desembocó pues, en el despojo de tierras a pueblos originarios y en una masacre. Así es, Iván. Afortunadamente, la Casa de Moneda de Argentina ya está retirando los billetes de 100 pesos a un ritmo de 10 millones por día, acciones que son un paso adelante, primero hacia nueva conciencia histórica de los argentinos del país, pero también hacia una renovación de la moneda que soporta el sistema económico. $35 por onza de oro. Esta fue la tasa de cambio vigente desde 1944 a 1971 que respaldaba el valor del dólar en las reservas federales de oro de los Estados Unidos. La definición del llamado patrón oro en los acuerdos de Bretton Woods marca en la historia un punto en el que se buscaba un orden económico mundial tras el desastre de la Segunda Guerra. Desde 1971, la creación de deuda nos ha llevado a un nuevo panorama económico donde la inflación extrema puede hacer que el valor de una moneda se hunda hasta lo inimaginable. El arte de la crisis. En estas carteras hay hasta 800 billetes de la devaluada moneda venezolana. Wilmer busca aumentar su valor, ya que si los usara como forma de pago, solo alcanzarían para comprar medio kilo de arroz. Así como lo estoy haciendo, tiene más valor. Los billetes tienen más valor. Pero así no tienen los billetes de valor. Este billete no tiene valor. Wilmer asegura que su materia prima se consigue fácil, ya que las personas tiran los billetes de 2, 5, 10 y 20 bolívares, porque según él, no sirven ni para comprar caramelos. Con 1000 billetes de 2 bolívares que nadie le aceptaba, el diseñador José León inició en 2016 una protesta en Instagram, que acompañó con billetes pintados. Sorpresa la mía que cuando subo esa imagen a las redes sociales, a Instagram, tiene un furor casi inmediato. La aceptación que tiene en la gente fue inmediata y a partir de la primera semana de trabajo ya tenía casi intervenido más de 70, 80 billetes. O sea, me enamoré del proyecto, por así decirlo. Sus clientes están en el exterior y le pagan $20 por una pieza. Por cada dólar obtiene más de 200.000 bolívares. La moneda venezolana se devaluó más del 86% respecto al euro desde agosto, y la inflación treparía a 13.000% este año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. La historia de la economía del siglo XX desemboca en una de las crisis más fuertes de la historia reciente. Entre 2006 y 2008, el abuso de nuevos productos financieros tóxicos y la famosa burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos llevó al mundo a una profunda
crisis que todavía recordamos con pesar. Y es que, Iván, regular la economía es un tema muy complejo. Hay muchas diferentes visiones, muchas instituciones involucradas, muchos países, y los expertos opinan que una desregularización muy generalizada podría causar consecuencias desastrosas. Recordemos el famoso patrón oro que surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y en una búsqueda de estabilidad se estableció que las monedas tenían que tener un respaldo físico. En este caso el oro, que respaldó el dólar americano, claro, en una economía que poseía el 80% del oro existente del mundo. Sin embargo, pues esto sí de alguna forma puso un freno, evitaba que los bancos centrales de los países pues imprimieran su moneda sin tener ningún respaldo al respecto. Y luego viene esto, la compra de venta, cuando se cae este patrón y al contrario, se ponen con la maquinita de hacer dinero y viene pues el fenómeno de la inflación que lo hemos visto y se padeció en los 70s, los 80s y todavía los 90s, y hoy todavía países que tienen inflaciones de hasta 2 y 3 dígitos. Claro, como el caso de Venezuela, que recientemente tuvo que hacer un ajuste muy importante, y es que el billete más utilizado, Iván, que era el de 100,000 bolívares, valía tan solo $0.50, por lo que decidieron quitarle ceros y ahora es el billete de 100 bolívares. Una historia conocida en México en los años 90. Pues llegamos al final, esto es En Paralelo, yo soy Ana Cristina Olvera. Y yo soy Iván Carrillo, hasta la próxima.